El Camino de Santiago puede compararse con una partida de ajedrez en varios aspectos. Imagina que cada peregrino es un jugador, enfrentándose a un tablero que representa el camino, con sus desafíos y decisiones estratégicas. En el ajedrez, la apertura es crucial para establecer una buena posición desde el principio. En el Camino de Santiago, la planificación inicial es igualmente vital. Los peregrinos seleccionan su ruta, francesa, portuguesa, del norte, etc. Preparan su equipaje y se mentalizan para la travesía. Esta fase determina cómo se enfrentarán a las etapas iniciales y que también preparados estarán para los retos venideros. Buenos días, son las 4:44. Acabamos de llegar a Astorga. Vamos a buscar algún sitio para tomar un café, para sellar o lo que sea. Primero sí. Bueno, pues llevamos un ratillo dando vueltas por Astorga, viendo a ver si había algún sitio abierto y dónde nos podían poner el primer sello. Al final hemos encontrado un spa y el señor muy amable nos ha puesto el primer sello y ya comenzamos la etapa de hoy. La primera. En el primer albor de la mañana, cuando el sol apenas empieza a acariciar el horizonte, te encuentras al borde de una aventura que transformará tu vida. Estás de pie, mochila al hombro, en el Camino de Santiago. Las emociones son intensas, casi palpables. ¿Por qué decidimos emprender este viaje? Con cada paso, comienzas a escuchar una voz que a menudo ignoras, la tuya propia. Es en este diálogo interno donde empiezas a descubrir tus verdaderos deseos y las razones que te han llevado hasta aquí. Y entonces, como en un oasis en medio del desierto, te encuentras con otros peregrinos. ¿Qué historias cargan en sus corazones? ¿Qué búsquedas personales los han impulsado a recorrer este mismo camino? ¿Cómo vamos con esta parte del camino hoy? Muy bien, llevamos casi 18 kilómetros en 4 horas y media. Uy. Pues no me he dormido casi que nada. 2 horinas en el autobús. Sí, y a cachino nada más. Bueno, ya nos queda muy poco. Sí. 7 kilómetros, ¿no? Ya queda poquito. Ya está. A lo mejor no pensarlo, andar y ya está. Llegar a Foncebadón tras una ardua subida es un triunfo emocional. El cansancio se mezcla con satisfacción y alivio. La fraternidad que encuentras al compartir miradas con otros peregrinos te llena de una nueva energía. Te das cuenta que aunque cada uno lleva su propia carga, la solidaridad y la empatía pueden transformar una travesía solitaria en una experiencia comunitaria y enriquecedora. En este primer día sientes que pese a todas las incertidumbres, estás exactamente donde necesitas estar.
Buenos días, el segundo día de etapa. Con más sueño que nada, pero muy bien. Igual. Pasamos un bonito día ayer por la tarde con los compis de albergue. Cantando, cenamos todos juntos. Muy bonito. Sí. Así que venga, comenzamos. Arrancamos Segundo esta día. segunda. La cruz de ferro es uno de los símbolos más emblemáticos y significativos del camino. Representa un lugar de reflexión y liberación para los peregrinos. Tradicionalmente se lleva una piedra desde el lugar de origen del peregrino y se deja al pie de la cruz, simbolizando la liberación de cargas emocionales, preocupaciones o pecados. Este acto es un ritual de desprendimiento y renovación, donde los peregrinos dejan atrás sus cargas para continuar su camino con un corazón más ligero y un espíritu renovado. La cruz de ferro así es un símbolo de purificación, sacrificio y esperanza en el camino de Santiago. En ajedrez, las jugadas son un registro de decisiones y desafíos. Igualmente, los sellos en la credencial del peregrino son testigos físicos de su viaje, cada uno contando una historia única, el albergue donde descansamos, las iglesias y ermitas visitadas o el café donde compartimos una conversación con otros peregrinos. Encender velas en las ermitas del Camino de Santiago nos conecta profundamente con nuestros seres queridos. Cada llama simboliza amor, esperanza y lazos que trascienden la distancia, iluminando tanto nuestro camino como el de aquellos a quienes llevamos en el corazón. Buenos días, nuestro tercer día. ¿Qué tal la noche? Lo de los albergues y los ronquidos es una cosa. Yo sé cómo ronca tanto la gente, de verdad. Madre mía. Por eso si podéis dormir y descansar por la tarde, mejor, porque las noches Son complicadas. te dan ganas de salir corriendo. Pues nada, hoy ¿hasta dónde vamos? Hasta Villafranca del Bierzo o Perreje, o algo así que se llamaba. Si conseguimos o 24 kilómetros o 33, según nos veamos. Sí. Bueno, pues comenzamos. Adiós. Estamos en Villafranca del Bierzo. Sí, son las 12:30 justitas. La etapa
termina aquí, pero vamos a intentar continuar. ¿Hasta qué pueblo vamos? Pereje. Hasta Pereje. Hemos llamado, pero no nos cogen el teléfono, así que suponemos que habrá sitio. Y si no, pues ya nos buscaremos la vida. Planificar dónde dormir en el Camino de Santiago es como anticipar movimientos en una partida de ajedrez. Sin una estrategia clara, puedes quedarte sin opciones. La afluencia de peregrinos llena rápidamente los albergues y encontrar un lugar adecuado asegura descanso y recuperación para la siguiente etapa. Buenos días. Hola, hoy hemos salido de Trabadelo, ya llevamos 3,90 kilómetros, ¿no? Sí, ya hemos llegado al siguiente pueblo. Aquí estamos en este peregrino, amigo nuestro. Y nada, a Hoy ver ha si salido el día nublado. Sí, el día raro. A ver si nos respetamos los pies más que ayer. Sí, porque ayer terminamos un poco mal. Madre mía. Pero bueno. Y además hoy subimos lo que es la etapa esta dura De Ocebreiro. Eso. A ver. 770 metros de altitud. Pocos kilómetros. Venga, vamos Bueno, a ello. vamos para arriba. La subida a Ocebreiro es una de las etapas más memorables de nuestro peregrinaje. El camino serpentea a través de un denso bosque, donde la vegetación es tan abundante que apenas deja pasar la luz del sol. A mitad de la subida llegamos a Afaba, un pequeño y encantador pueblo. Decidimos parar a desayunar en Tito Afaba, donde la atención fue impecable. Con una sonrisa cálida nos sirvieron un buen café caliente y una tostada de jamón recién hecha, acompañada de un poco de chorizo picante que querían que probásemos al decirles que éramos extremeños. Fue un verdadero festín que nos revitalizó para la siguiente etapa del ascenso. Galicia. Por fin llegamos a Galicia. El siguiente pueblo que nos toca es Ocebreiro. Ya hemos pasado lo peor y a ver qué tal llegamos allí. Vaya subidita. Venga. Qué rica la cerveza, nos vamos. Venga, vamos a ello. Cuidar los pies es esencial para cualquier peregrino en el Camino de Santiago, ya que son la base sobre la cual se construye toda la experiencia del viaje. Los pies soportan el peso de la mochila, recorren largas distancias a diario y enfrentan terrenos variados, desde caminos pedregosos hasta senderos empinados. Unas ampollas, rozaduras o una simple uña mal cortada pueden convertirse rápidamente en un problema que dificulte el avance, o en el peor de los casos obligue a abandonar la peregrinación. Dedicar tiempo al cuidado diario de los pies es una inversión en el bienestar del peregrino. Esto incluye elegir un calzado adecuado, bien ajustado y ya usado previamente, utilizar calcetines de calidad que absorban la humedad, prestar atención a cualquier signo de incomodidad desde el primer momento. Al final de cada etapa, lavar los pies, aplicar cremas hidratantes y, si es necesario, cuidar las ampollas,
Son actos que permiten que los pies se recuperen y estén listos para el día siguiente. La importancia de los pies va más allá del aspecto físico. Su bienestar influye directamente en el estado mental y emocional del peregrino. Unos pies sanos permiten disfrutar del camino, del paisaje, de las conversaciones con otros peregrinos y de la meditación que el viaje ofrece. En cambio, el dolor y el malestar pueden nublar la experiencia, convirtiendo el viaje en un reto constante y agotador. Un buen jugador de ajedrez debe anticipar los movimientos del oponente y modificar su enfoque según las circunstancias. Del mismo modo, un peregrino debe ser flexible, ajustando su ritmo y decisiones en función de las condiciones del camino. La climatología adversa, con lluvia, frío o calor, aumenta el desafío, afectando el ánimo y la resistencia. Las 6 etapas programadas entre Astorga y Sarriá las hicimos en 5 días, pero a partir de aquí nuestra estrategia fue adaptarnos a las etapas y no recortar más días el peregrinaje. Antes de llegar a Sarriá, el Camino de Santiago tiene un carácter más solitario e introspectivo. Los días están marcados por largas caminatas en silencio, donde el sonido de tus propios pasos y la naturaleza son las únicas compañías constantes. La mochila, cargada con lo esencial, se convierte en un símbolo de la carga que llevas, tanto física como emocionalmente. En este tramo, el peregrinaje es una experiencia profundamente personal, donde te encuentras con personas de distintas partes del mundo, cada una con su historia, motivos y desafíos. Al cruzarte con otros peregrinos, un buen camino es mucho más que una simple cortesía. Es un gesto de reconocimiento y apoyo mutuo, una forma de compartir la carga y el propósito del viaje, una pequeña chispa de aliento que impulsa a seguir adelante. Sin embargo, al llegar a Sarriá, el ambiente cambia drásticamente. A partir de este punto, el camino se transforma en una romería masiva. La ruta se llena de grupos de peregrinos que han comenzado aquí para cumplir con los 100 kilómetros necesarios para obtener la Compostela. La tranquilidad y el espacio para la introspección dan paso a un ambiente más bullicioso y social. El camino, que hasta entonces había sido un viaje solitario, se convierte en un camino repleto de multitudes. Os compartimos una anécdota. En una de las etapas finales, a media mañana, nosotros llevábamos 10 kilómetros recorridos. Un autobús lleno de gente se detuvo frente a nosotros. El grupo bajó, se hizo una foto y comenzó la etapa desde allí. Fue desconcertante ver cómo en un instante nos vimos rodeados de gente andando sin mochilas, únicamente cargados con su móvil para hacerse fotos. Es importante estar preparado para esta mayor afluencia de personas y planificar bien los alojamientos y paradas para reponer energía y así evitar inconvenientes en estas etapas finales. En el camino, al mal tiempo, buena cara se convierte en una filosofía de vida. Aceptar con buen ánimo las inclemencias del tiempo es parte del aprendizaje y crecimiento que el camino ofrece. Es en estos momentos cuando se pone a prueba la resiliencia del peregrino, su capacidad para encontrar alegría y satisfacción en medio de la incomodidad. La lluvia puede convertirse en una oportunidad para apreciar el paisaje de una manera diferente o para fortalecer lazos con otros peregrinos que comparten las mismas dificultades.
Las señales y objetos que otros peregrinos dejan a lo largo del Camino de Santiago son pequeños pero poderosos testimonios del viaje compartido. Piedras apiladas, conchas colocadas en árboles, cruces hechas con ramas y notas escritas en papeles o piedras se convierten en símbolos que marcan el camino y llenan de inspiración a quienes los encuentran. Cada uno de estos objetos lleva consigo una historia, un deseo o una oración. Al ver una piedra colocada en un mojón, sabes que alguien ha pasado por allí antes que tú, que ha sentido el peso del camino y ha dejado algo de sí mismo en ese lugar. Estos gestos simples crean una conexión silenciosa entre peregrinos, recordándote que no estás solo en tu travesía. Las notas con palabra de aliento, frases motivadoras o pensamientos espirituales que encuentras pegadas en un poste o escondidas en una roca pueden ofrecer consuelo y energía cuando más lo necesitas. Es como si los peregrinos que han pasado antes quisieran dejarte un mensaje de esperanza, una chispa de luz para seguir adelante. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. La llegada a la plaza del Obradoiro está cargada de emociones. La respuesta a la pregunta ¿por qué decidimos emprender este viaje? Se revela con claridad al contemplar la fachada de la catedral. Decidimos emprender este viaje porque en algún rincón de nuestra alma sabemos que necesitamos algo más que el confort de lo conocido. No es solo por la aventura ni por la meta, sino porque en lo más profundo de nosotros mismos buscábamos algo que no sabíamos nombrar. No hicimos nuevos descubrimientos, no nos volvimos a encontrar porque nunca nos perdimos, pero estamos más cerca de nosotros mismos. Ahí nos dimos cuenta de que juntos estamos siguiendo el camino correcto.